Hola cracks, el día de hoy vamos a conocer a un creador de contenidos genial. Así que, bueno, vengan para ver de quién se trata en esta oportunidad. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo Hola estás, Juanchis, hermanito? ¿Cómo te va? muy bien, muy bien. Saludos a toda tu audiencia, hombre. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde estamos, Juanchis? Bienvenido, ven, te presento. Estamos ahora mismo en el Instituto Tecnológico Superior Loja, Extensión Vilcabamba. Estamos en la parroquia de Vilcabamba. Qué genial, Juanchis. Finalmente conocemos el detrás de cámaras de dónde se graba, dónde se hace todos estos contenidos muy geniales. Así que, bueno, pues qué genial, Bienvenidos, qué chicos. bonito. Miren aquí, este es el auditorio, realmente es fascinante. Yo no sabía que había algo así en Vilcabamba, o por lo menos en Loja, ¿me entiendes? Pero no una parroquia como Vilcabamba. Entonces yo vengo aquí y veo este lugar insonorizado con toda la infraestructura súper bacana y digo, wow, o sea, este es un lugar hermoso que hay que hacerlo ver y que no se puede quedar botado. Gracias también a UTPL que hace posible que ustedes y nosotros nos encontremos semana tras semana. Gracias también a las plataformas que comparten esta transmisión, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales Hora 32, Info Loja, Visión Alien y Primer Reporte desde donde emitimos esta señal. Bueno, Juanchis, ¿cómo estás? Todo excelente, Marlon. ¿Y tú, hermano? ¿Qué tal? Gracias por venir acá y por darnos esta apertura, este espacio para darnos un poquito más a conocerle a los chicos lo que hacemos. Cuéntanos un poquito más de ti para quienes es la primera vez que te escuchan, que te ven. ¿Quién es Juanchis? A ver, Juanchis, por lo general me definen como creador de contenido, pero yo me considero más un aportador de valor personal, de valor que nos puede servir para crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Yo empecé a tener esta necesidad por sentirme estancado, tuve un tiempo atrás que se me vino el mundo abajo, literal. Para mí, por ejemplo, en esos momentos no había como que, al menos en Ecuador, había en México, había en España, había en Argentina, pero decía, ¿y en Ecuador? Porque a mí ese tipo de contenido fue el que me salvó. Por ejemplo, yo estaba despechado de la novia que me dejó, estaba muy despechado por eso, no sabía, no tenía dinero, no sabía qué hacer, no sabía, no sé, a qué dedicarme. Muchas cosas, me sentía vacío, yo me consideraba ateo, ¿me entiendes? No tenía una conexión espiritual. Entonces ahora lo que hacemos es a través de nuestro contenido tratar de inculcar esta filosofía de estabilidad en la vida al cuidar unas 4 áreas fundamentales que me enseñaban a mí y lo puedo comprobar. Si uno cuida estas 4, son como las 4 patas de una mesa. Si falta una, si te falta una de estas, que es salud, física, mental, emocional, tus relaciones, ya sea de pareja, ya sea con tu familia, ya sea con tus amigos, por supuesto tu economía, tu área profesional, etcétera, y la espiritualidad, que es algo que literalmente hemos abandonado ahora. Entonces nosotros ahora nos dedicamos a compartir esto para que más personas que tal vez se sientan en esa situación, pues sepan que no solo no están estancados, sino que pueden salir de ahí. Creciste acá. Cuéntanos un poquito de esa parte tuya. Chéverísimo. Miren, estamos ahora como tal vez la vieron en la intro, en el auditorio del Instituto Tecnológico Superior Loja, Extensión Vilcabamba. Y bueno, o sea, yo soy vilcabambense de nacimiento, de cepa, de raíz. Nací acá en el mismo hospital de Vilcabamba. Un tiempo migré a España con mi familia, pero retorné acá. Vivo más tiempo acá que en España. ¿Hace qué tiempo volviste de España? En 2008. Viví 8 años en España, o sea, viví desde los 0 años, ya creo que me fui con meses o con un año, bueno, ese tiempo yo no me acuerdo, y volví a los 8 años. Entonces, un chico normal, o sea, ya sabes, tal vez me sorprendió bastante el contraste que hay de, por ejemplo, vivir en un país europeo a vivir en un país, como quien dice, con más pueblito, con más naturaleza, ¿me entiendes? Entonces todo un muchacho normal, o sea, crecí aquí, me formé aquí,
Aquí mismo en el colegio de Vilcabamba también me formé en una escuela de Vilcabamba. Y ahora estamos aquí, o sea, dándole a este proyecto que para mí es como que mi misión de vida. ¿Cómo es crecer en Vilcabamba? Es una cosa que no, tal vez se los puedo explicar un poco en palabras, pero tienen que vivirlo porque créanme que es algo fascinante. Te voy a poner un ejemplo, o sea, literal. Yo afortunadamente he podido estar en Europa, como te dije, y también he podido viajar a diferentes partes de Ecuador. Estuve, por ejemplo, en Perú, en Colombia, y que no sé, tal vez me equivoque, pero créeme que no hay un lugar como este. Sobre todo, por ejemplo, todos los factores se suman. Por ejemplo, el clima. En Europa hay verano, invierno, primavera, otoño. Aquí, incluso aquí en Ecuador, o sea, hay tiempos de más frío, de más calor, etc. En Vilcabamba también hay tiempos que hace más sol, más frío, pero es una cosa que todo el tiempo es un clima tan estable. O sea, si hace frío, pero no hace tanto frío. Si hace calor, pero no hace tanto calor. Entonces es una cosa que tú dices, wow, o sea, es el clima perfecto. Para mí, yo siempre les digo esto a las personas que vienen, es el mejor clima del mundo. Tal vez me equivoque, pero yo creo que Vilcabamba tiene el mejor clima del mundo. Es algo fascinante, sobre todo para las personas que vienen de ciudad. Yo tuve la suerte de ver ese contraste, porque tal vez si hubiera nacido y crecido directamente aquí no lo hubiera podido ver. Eh, yo no estaba acostumbrado a ver vacas, yo no estaba acostumbrado a ver caballos, a ver burritos, no sé, todo este tipo de cosas, sembríos, todo eso. Entonces, yo cuando llegué acá, yo me acuerdo que les decía a mis papás, sí bien emocionado, mira una vaca, mira un caballo, mira. Y es la vida de campo, literal. En Vilcabamba es una vida, respiras ese aire puro, respiras esa vida, ese bienestar que te hace la naturaleza, porque yo soy muy fiel creyente de que la naturaleza tiene algo que no solo nos hace feliz, no solo nos sana, sino que es como volver a casa. Okay. Entonces tú creces feliz, o sea, tú creces como un chico de que, ok, quiero ir a jugar, puedo ir a jugar acá con los vecinitos o puedo hacerme, no sé, unos castillitos en la tierra, puedo hacer unas carreteras en la tierra, puedo ir a jugar con 2 piedras y un balón, no sé, cosas como esas. Yeah. Si quiero irme a bañar, yo te cuento que, por ejemplo, vivía cerca del mar en España y cuando llegué aquí le digo, mami, ¿y el mar? Y me dice, aquí no hay mar, aquí hay río. Y me fui al río, al principio se me hizo frisísimo, pero créeme que es algo fascinante, o sea, el agua de aquí tiene algo. O sea, realmente yo pensaba eso al principio, después lo comprobaban científicamente, o bueno, vi que ya lo habían comprobado científicamente, pero tú cuando te bañas, por ejemplo, en el río de Vilcabamba, es como que sientes un éxtasis. Te metes, primero te hace frío, claro, pero sales y sales como con un éxtasis. Entonces, tú puedes, por ejemplo, usar ese espacio como para tener esas socializaciones con tus amigos, puedes hacer asados, puedes hacer cosas. Crecer aquí en Vilcabamba es algo que yo lo definiría literalmente como crecer feliz. Digamos, vas a donde la vecina y te dice, oye, no sé, preparé miel con quesillo y te convida. Vas, no sé, antes había, ya no hay mucho ahora, pero también había esto de que las moliendas empezaban a hacer esto de caña, etcétera, etcétera, y ya, olía fuertísimo y ya sabías ese olor, ese aroma moliendo. Riquísimo. Vamos a ver la cachaza, vamos a probar un poquito, vamos a endulzarnos. Puedes, por ejemplo, tienes la libertad de decir, ok, es época de mangos, vamos a los mangos. Todas las plantas de mangos, todos tienen una época. Claro. Por ejemplo, la época de naranjas, la época de mandarinas, la época de ciruelas, la época de nísperos, la época de mangos, un sinnúmero, época de aguacates, todo. Pero yo me acuerdo específicamente mandarinas y mangos porque era lo que hacíamos con nuestros amigos, los chicos, o sea, los adolescentes. Es época de mangos. A ver, traigamos un poco de sal, vamos a buscar mangos. Había unos mangotes, los pelábamos y comían. O sea, una vida feliz. Crecer en Vilcabamba es crecer feliz. O sea, si me lo preguntan, ¿qué es crecer en Vilcabamba? Yo te diría, crecer feliz en todos los ámbitos. Hay muchos extranjeros en Vilcabamba. ¿Hay más extranjeros que nacionales quizás?
Yo creo que sí, ahora sí. ¿Ah? Antes había como que una pequeña superioridad, después hubo una paridad, pero hace poco me di cuenta que creo que ya son más extranjeros que nacionales y realmente a mí no me sorprende. A ver, en el colegio, como te digo, en mi época, antes había una leve superioridad de nacionales. Después, ya que salí del colegio, vi que había una ya más paridad. Entonces, ahora sí veo más chicos, tal vez extranjeros, conviviendo con los ecuatorianos. Pero en mi época, por ejemplo, había pues, clara superioridad de ecuatorianos. Eran mayoría. Éramos la mayoría, sí había extranjeros. Pero es bonito ver, por ejemplo, que hay ecuatorianos que ya son mezcla, ¿me entiendes? Por así decirlo. Ya son, por ejemplo, papá extranjero, mamá vilcabambense, o al revés. Entonces, tal vez tú dices, ok, parece que esa es nacional, pero realmente ya hay una convivencia de mixtos, por así decirlo, de mestizos, porque yo he visto muchos extranjeros que hablan un español espectacular y solo van, por ejemplo, 1 o 2 años aquí, pero ellos han aprendido el español aquí porque les ha gustado, o sea, han querido, ¿me entiendes? Han querido empezar a socializar, hacer amigos, llevarse con los nacionales, etcétera, empezar a trabajar con los nacionales, cosas como esas. O el mismo, no sé, ellos mismos necesitan sacar proyectos y para eso necesitan involucrarse en el idioma y todo esto. Y lo mismo con los nacionales, o sea, yo he visto nacionales que, no sé, se empezaron a hacer, yo soy yo soy uno de esos que le gustó mucho compartir diferentes culturas, compartir diferentes ideales, como les explicaba hace rato, grabamos un podcast, la mentalidad de otros países es fascinante, ver cómo cambia de cultura en cultura. Y créeme que por accidente aprendí inglés, por ejemplo. Wow. Y me di cuenta de que no solo eso, sino que me gustan los idiomas. Todo depende de cómo te involucres. Pero yo creo que sí está influyendo bastante ya que haya nacionalidad, mucha nacionalidad extranjera, a que la gente se está un poquito motivando más. Tal vez no a aprender inglés, pero sí a relacionarse con el inglés, porque como es el idioma universal, digámoslo así, no sé, hay personas que dicen, ok, yo hago estos servicios y quiero sacar este negocio, etcétera. Si puedo hablar un poquito de inglés, tal vez también pueda tener clientes extranjeros, pueda trabajar con ellos, etcétera, y viceversa. Entonces, yo creo que sí está influyendo de alguna forma que la gente por lo menos se identifique un poco más con el inglés. Juanchis, ¿cómo nace tu inclinación por la creación de contenidos? Esto, créeme que indirectamente lo sabía toda la vida, porque como te digo, yo me considero una persona extrovertida, no lo descubrí hasta hace poco. Yo creía que era tímido, después me di cuenta que no, pero yo sabía desde muy pequeño que era muy competitivo hablando, socializando, expresando ideas, etcétera, incluso impactando en la gente, o sea, haciendo relaciones, no sé, como era muy fácil conectar para mí, ¿ya? Entonces, pero yo no me daba cuenta de esto. Porque me salía natural. O sea, Claro. era como que estoy haciendo esto porque así soy yo, ¿me entiendes? Pero sí, por lo menos tenía esa vaga idea de que creo que soy bueno hablando, por decirte algo. Entonces, como te digo, tuve ya, cuando tenía 18 años, tuve una época de crisis que te digo, se me juntó todo. ¿Terminabas el colegio? Sí, ya terminé el colegio, se me dejó mi novia, no tenía dinero, ya me sentía un viejo en ese tiempo, ahora me siento muy joven, me decía, tengo 18 años, decía, y ahora tengo que empezar a hacer algo, ¿me entiendes? O sea, no había sentido. De hecho, había noches que me acuerdo que yo no dormía con esa preocupación de, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Para qué soy bueno? Etcétera. Entonces empecé a formarme, invertí en mí, empecé a tomar talleres de desarrollo personal, cursos de desarrollo personal. Y ahí me di cuenta que mi pasión estaba en mi nariz, que era hablar, o sea, comunicarme. Como te digo, antes de salir del colegio, por ejemplo, yo decía, creo que tengo que seguir comunicación social porque soy bueno hablando, pero no sabía para qué, o sea, para qué la puedo usar. Entonces yo cuando salí del colegio me puse, antes de que sucediera toda esta crisis y todo lo que te digo, me puse a tratar de ser periodista deportivo.
yo iba a ser narrador, iba a cantar goles, etcétera. De hecho, practicaba mucho en la casa, Wow. en el PlayStation, Ya. así. Y de hecho, creo que todo eso fue como una junta para esto, para llegar aquí. Porque si tal vez no hubiera tenido esa experiencia, por ejemplo, le decía a mis papás que me apoyen con cursos para ir a poder ir a aprender en ciudades más grandes, incluso en los mismos establecimientos deportivos. Me acuerdo que mis papás en ese sentido me apoyaron full. Me mandaron a Quito, estuve en las instalaciones de Liga Deportiva de Quito. Fui a Colombia, también me llevaron ahí al Cali de Colombia, etcétera. Ah, chévere. Y eso sobre todo me ayudó para darme cuenta que yo soy extrovertido. Todo es como un camino que los puntos se van juntando. Porque yo creía que era tímido. Me di cuenta que todos mis compañeros se ponían muy nerviosos al ver a los jugadores. Así. Pero a mí me pasaba completamente lo contrario. Yo me ponía súper emocionado y decía, los quería saludar a todos. Les decía, hola, ¿cómo estás? Yo incluso no sabía ni el nombre de los jugadores, pero me llamaba full la atención. Y eso yo lo hacía en inconsciente. En inconsciente, yo no me daba cuenta. Entonces después me llaman la atención y me dicen, oye, Juanchis, vos eres bien extrovertido y te vas a saludar a todos los jugadores. Le digo, pero no estamos aquí para hacer eso. ¿Me entiendes? Entonces me di cuenta de eso. Todo eso me ayudó, esas experiencias súper, o sea, por ejemplo, conversar era algo que se me daba muy bien, pero me daba cuenta que era extremadamente más bueno de lo que generalmente se es. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda el freestyle, esto de las batallas de rap y todo esto. Y yo era un fanático absoluto, y yo también supuestamente era freestyler. Y créeme que mi hermano es un crack, hacíamos batallas con mi hermano. Mi hermano es para esto de la música y todo es un top de top. Pero yo me daba cuenta que podía sacar rimas, podía improvisar cosas de forma natural. No hacía mucho esfuerzo, tal vez practicaba 1 o 2 veces y ¡plah! Nos fuimos incluso una vez a batallar en una competición de loja y yo me acuerdo que avancé varias rondas, llegué a la semifinal. Wow. Y sin ser un freestyler, ¿entiendes? Solo fui a probar y ahí me mentorearon y supe que la cosa iba por ahí. Y aparte, se me juntó esto otro de que me supe cómo superar esa crisis, vi cómo ya se puede superar una crisis y como cualquiera podría hacerlo. Entonces, aparte con lo que te digo que vi que en muchos países hay ese tipo de contenido, pero aquí en Ecuador no hay. Entonces yo dije, pues voy a ser el primero. O sea, voy a crear ese tipo de contenido que a mí me gustaría haber tenido en ese tiempo. Voy a ser ese youtuber, influencer, como lo quieran llamar, que me hubiera gustado encontrar ese tiempo en mi país. Entonces, por eso pues, me dediqué a eso y así fue como nació Juanchis. En la pandemia incluso nos lanzamos, supuestamente lanzando el primer podcast. En ese tiempo me pareció fascinante. ¿Cómo tu seudónimo, Juanchis? ¿De dónde sale? Esa es una historia fascinante que me gusta contarles a todos porque es muy original. Me lo puso mi mami cuando yo estaba bebé. Mi nombre real es Juan, pero yo toda la vida pensé que me llamaba Juanchis, porque mi mamá, mi papá, mi hermano, todos me decían Juanchis. Juanchis a comer, Juanchis a lavarte los dientes, Juanchis tal, Juanchis. Y yo me vine a enterar de que me llamo Juan el primer día de escuela. Ya, el primer día de escuela. Incluso yo no contesté la lista. Yo me acuerdo que la profesora ya, pues, mi mamá me llevó, ya nos presentó con todos, es tal, pero yo no me di cuenta de eso. Y empezó a tomar lista el primer día. A ver, tal. Entonces llega, capas todo yo, Juan Ronaldo. Yo, ¿quién será ese man? Yo era Juanchis, ¿ya? Entonces pasaba y coge la profesora, ahí está. Y me señaló a mí. Yo digo, esa man está loca. Yo no me llamo así. Pero bueno, yo pensé que era accidente. Se confundió seguramente. Y con el tiempo pues, me seguía diciendo Juan Ronaldo. Pues. Y ya pues, a mí ya no me cuadraba eso. Todos mis compañeros me empezaron a decir, Juan Ronaldo, vamos a jugar. Juan Ronaldo. Ni siquiera Juan Ronaldo, era Juan Donaldo, porque no podías ni hablar bien. Y yo llego un día bravísimo a mi casa, ya mucha pendejada. Llego llorando a mi casa.
Llego, pero por los suelos. Le digo, mami. Y me dice, ¿qué pasó, mijo? Me dice así. En la escuela me están diciendo Juan Ronaldo. Y mi mamá se va de goce, se ríe. Y yo más bravo. Yeah. ¿Por qué te ríes? Claro. Yo, un niño de 5 años, imagínate. Me dice, pues es que así te llamas. No, le digo, si yo me llamo Juanchis, pero yo con todas las iras. Claro. Cuando yo era muy bebé, me dio una gripe. Mi mamá me daba seno, todo, pero no me callaba. Seguía llorando. Me decía mi mamá que ya me iba a quedar, pero sin pulmones de llorar. Pero no me callaba nadie, ni nada. Entonces yo era... Y mi mamá ya de la impotencia ya no sabía qué hacer. Me puso así en sus manos y me decía, Juan. Y yo llora. Y me decía, Juan. O sea, como para que reaccione yo algo. Juan. Y yo empecé a estornudar. Me decía, Juan. Y yo era, Juan. Y era. Entonces mi mamá se le prende el foco. Y me dice, entonces lo voy a imitar. Entonces ella cogía y me decía, a ver, el Juan. El Juan. Y yo me quedo loquísimo. Por primera vez me callé. O sea, no había nada que me calle. Pero ella imitándome, haciéndome el Juan. Yo me quedo. Y me empecé a reír. Me dice que me sonreía, me callaba. O sea, mi mamá pues empezó a hacer eso. O sea, empezó a hacer esos juegos. Empezó a decirme siempre Juan. Hasta que se quedó. Entonces, para todo era Juanchis. Ya, como te digo, yo hasta el primer día de escuela yo pensaba que me llamaba Juanchis. Entonces, hay un solo Juanchis, digo. Hay muchos Juanes. Claro. Para empezar para empezar un podcast, un canal de YouTube, una página de Facebook, un Instagram, pero un Juanchis solo hay uno. Entonces voy a ponerle Juanchis mismo. Todos me conocen así. O sea, si tú preguntas aquí en Vilcabamba, no te dan referencia de Juan ni nada. Juanchis. Cuando tú terminas el colegio, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Qué pensabas tú de la vida? ¿Cuáles pensabas que iban a ser tus siguientes pasos? Como te digo, me sospechaba que yo me iba a dedicar a algo de hablar. Y yo sabía que tenía que seguir comunicación social, decía. Entonces... Tú te apuntabas como a la universidad. Exacto. Yo apuntaba a la universidad, pero como te digo, o sea, la expectativa que tenía era como que el volver a mi país mejor. Así, ir a la universidad, volverme un gran profesional, aportar en algo, ¿me entiendes? Aportar de alguna forma al desarrollo de esta, porque te digo, o sea, yo crecí en España 8 años, pero me creo más ecuatoriano que nada, o sea, no sé si fue la suerte o qué pasó, que en España hubo full migración de ecuatorianos y yo crecí comiendo cuy, yo crecí comiendo chanfaina, nunca se me hizo raro venir a comer la comida ecuatoriana, ¿me entiendes? Comida española también, pero comida ecuatoriana. Entonces, paella, los jamones, todo. Entonces, siempre me sentí muy, pero muy ecuatoriano. Entonces, mis expectativas eran seguir la universidad, volverme un gran profesional en cualquier sea el trabajo que yo hubiera elegido y contribuir de alguna forma a mejorar este país que tanto adoro. ¿Y qué pasó en la transición? Mis expectativas eran conseguir un empleo. Ahora después aprendí que se puede uno generar su propio empleo. ¿Pero ya te visualizabas viviendo en Vilcabamba o te visualizabas en otra parte? No, realmente, o sea, sí me visualizaba visitando más lugares, pero siempre volviendo aquí. O sea, es como que... Teniendo tu cuartel general aquí. Exactamente. Centro de operaciones. Es que fíjate, o sea, se me cruzó todo. O sea, yo he tenido amigos gringos, que les decimos de cariño gringos, ¿no? Pero bueno, los extranjeros también tenían esta parte que compartían conmigo, porque yo, como te digo, me empecé a preocupar mucho también por mi salud, por mi economía, por mi estabilidad espiritual y por mis relaciones, por tener mejores relaciones. Y créeme que no hay lugar más perfecto para estar sano que aquí. Entonces me gusta ser congruente con lo que yo predico, porque ya sabes que está el típico dicho que es muy cierto, que es muy fácil hablar, pero no hacer. Claro. Entonces yo no quería ser el típico que te dice, sí, tú puedes, etcétera. O haz esto, te recomiendo esto, y no hacerlo. Claro. Entonces si yo te voy a recomendar
que cuides tu salud, que cuides tu alimentación, que tengas contacto con la naturaleza, que salgas a desestresarte, salgas a pasear con tu familia por ahí, por la naturaleza, etcétera. No había mejor lugar que este. Aquí puedes encontrar todo orgánico. Vamos a la naturaleza, estamos escuchando los pajaritos, vamos a la naturaleza, vamos a terminar de grabar afuera. Perfecto, Con perfecto. con la naturaleza y con algo de Vilcabamba que encontremos ahí. Dale, perfecto. Si quieres te muestro un poco de lo que hay acá. Vamos, Pues, vamos ahí, vamos. Ahí. Ok. Juanchis, estamos en la naturaleza, decías tú que hay todo un universo de posibilidades aquí en Vilcabamba. Es una cosa impresionante. Ahora, por ejemplo, estamos aquí en un lugar muy famoso que se llama Los Senderos de Vilcabamba. Aquí tú puedes ver la punta del iceberg. De hecho, la gente se impresiona porque solo es la punta del iceberg. De todo lo lindo que hay aquí. Tienes contacto directo con la naturaleza, con el río, con las plantas. Puedes ver, mira, allá está el mandango. Wow. En forma de una cara. Aquí hay unos tremendos árboles de no sé cuántos cientos de años. Y todo eso en un solo lugar. Si ustedes van a un lugar muy turístico que hay por acá, que se llama Podocarpus, las montañas por allá, El Parque Nacional. el Parque Nacional, que también hay acceso por aquí, pero es muy diferente el acceso que hay de Loja al acceso que hay en Vilcabamba. ¿Cuál es la diferencia? Te sientes realmente como que insignificante. Te das cuenta que la naturaleza es tan grande, que no estás solo, hay animales, hay plantas, hay un montón de árboles, hay lagos, hay un montón de cosas que sin señal de celular, no hay nada por ahí. Entonces tú estás solo en medio de un lugar en el que te das cuenta que la naturaleza claramente es superior a ti. Juanchis, viviendo en Vilcabamba, quizás mayoritariamente buscan las ciudades, buscan más movimiento. ¿Qué te hizo a ti decidir a quedarte? La increíble época en la que estamos, porque yo creo que los mijines que se van a otros lugares, no digo que esté mal, o sea, está muy bien, o sea, puedes irte, por ejemplo, tengo amigos que quieren ser militares y todo eso, no lo pueden hacer aquí. Pero, por ejemplo, yo me di cuenta que con esta magia que tenemos ahora de internet, puedo llegar no solo a Vilcabamba, puedo llegar a todo el Ecuador, puedo llegar a toda Latinoamérica y, ¿por qué no, a todo el mundo? Ahora, por ejemplo, tenemos en TikTok, que ahí es la red social en la que mejor me va. Tengo seguidores de México, de Perú, de Colombia, de diferentes partes del mundo. Entonces digo, no tengo que vivir en Miami, no tengo que vivir en otro lugar para poder hacer ese impacto que quiero ahora. Antes no se podía, cuando no había internet, ahora sí. Quizás voy a necesitar ciertos equipos, cierta infraestructura, en fin, ¿cómo arranca esa parte de ahí? Invertir en ti para mí es lo mejor, porque te das cuenta de muchas cosas. Que, por ejemplo, arrancar un negocio y un proyecto no es como te lo pintan en las películas. Siempre les digo eso a mis panas y a la gente que les hago este contenido, los que me siguen. Siempre les repito, la vida no es como en las películas y yo me di cuenta de eso. Porque, como te digo, yo pensaba, no, es que para arrancar el proyecto tengo que tener una cámara, tengo que tener micrófonos, tengo que tener un set de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después me empezaron a contar pues, mis mentores con los que me formaba, me decían, mira, yo empecé esto así, así, así. Y te das cuenta que era literalmente con nada. ¿Dónde encontraste los mentores? ¿Cómo les contactaste? Eso es, como te digo, es algo fascinante porque ahí puedes meterte incluso al lado espiritual, porque es como que el destino mismo te tenía preparado eso. Porque como te digo, yo estaba en ese tiempo de crisis, estaba muy despechado por lo que me pasó con mi novia, por lo que me faltaba dinero, etc. Y en ese tiempo, pues yo, cuando te deja tu novia, lo que hace un muchacho, un puberto, es poner en Google o YouTube cómo recuperar a tu ex. Ya. Y yo me puse a buscar eso mucho. Googleaste literalmente cómo recuperarla. Cómo recuperar a tu ex. Ya. Y casualmente me empezó a salir contenido. No era el que yo quería encontrar, pero me hacía sentido. Yeah. Como por ejemplo en este ámbito de las relaciones, me empezaron o sea, no encontré literalmente el contenido de cómo recuperar a tu ex,
pero encontré el contenido de cómo ser un hombre de opciones, por ejemplo. Entonces, un hombre tiene que forjarse de tal forma, de tal forma, de tal forma. Tienes que hacer esto, 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 esto. Y eso, esforzarte, trabajarte en ti mismo, te va a dar como resultado que más chicas se fijen en ti. ¿Me entiendes? Wow. Entonces, eso me hizo mucho sentido. Es un ejemplo, pero fue muchas cosas que yo vi en ese tiempo. O sea, que metí la cabeza en la madriguera del conejo. Ya. Empecé a ver full cosas, full realidades que son muy obvias, pero que no las vemos. Entonces yo empecé a decir, ok, o sea, me agarra sentido esto. Yo creo que sí se puede. O por ejemplo, otra cosa como la salud, que después se me fue cruzando, pero el inicio fue ahí. Yo tratar de recuperar a mi ex, empecé a encontrar mentores. Ya te olvidaste después de la ex. Me olvidé, claro, o sea, literal. O sea, empecé a encontrar mentores que me enseñaban las verdades de la vida y las verdades de cómo funciona este juego y cómo uno tiene que jugarlo. Y entonces yo empecé a aplicar a ver si es verdad. Y cuando ya empecé a tener yo mis resultados, después de aplicar las enseñanzas que me daban, entonces dije, no, esto va, pero si lo llevamos a otro nivel, no tienes idea a dónde podemos llegar. Empiezas a explorar este universo de posibilidades que encuentras en internet con los mentores, con una serie de contenidos que te hace sentido. ¿En qué momento decides lanzarte a hacer el podcast? Darme cuenta que, por ejemplo, en un país como Ecuador no hay este tipo de contenido. Porque todo el tipo de contenido que yo me encontré eran de mentores de España, de mentores de México, de mentores de Argentina. Y yo, créeme, una vez me puse a buscar mentores de Ecuador que hagan ese tipo de contenido. No encontré. Entonces, no sé, tal vez ahora ya haya más, pero en ese tiempo yo no encontré. Entonces, yo ahí me puse a pensar, porque como te digo, empecé a tener mis resultados, ya me empecé a poner feliz, o sea, ya la vida empezó a cambiar, ya empecé a ver que las cosas que me enseñaban sí funcionaban y empecé a ver no solo amigos, sino a cercanos, a personas que yo conocía con los mismos problemas por los que yo había pasado. Y yo y me pedían consejos, o sea, eso era algo que decían. Súper épico ya sí, es. Ya decían, oye, mira, me está pasando esto. Digo, mira, si puedo yo ayudarlos, porque yo ya les decía las verdades, cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, me decían, hermano, me dejó mi pelada, pasó esto. Y yo ya sabía qué había que hacer ahí. O sea, yo ya sabía cómo se puede sobrellevar eso, lo que había hecho yo y lo que me había ayudado a mí y que sí funcionaba. Entonces, le decía lo mismo y él empezaba a hacer las cosas y le ayudaba, realmente le ayudaba. Entonces yo digo, mira, puedo hacer esto con una persona, ¿por qué no lo puedo hacer con 1000, con 100,000 o con el Ecuador entero? Entonces, ahí realmente me lo planteé, porque como te digo, no había ningún creador de contenido, no sé ahora realmente, pero en ese tiempo yo no encontré, tal vez me equivoque, pero no encontré ningún creador de contenido acerca de esto. ¿Cuál sería como, digamos, una de esas lecciones que tú has encontrado en otros idiomas? Uno de mis mentores en inglés me comentó este ejemplo de cómo hacer un negocio, cómo fundar un negocio de la nada, cómo crear una marca de maquillaje. Eso yo no lo encontré en español. O sea, sí había algo que te olía por ahí, que te orientaba full hacia ese lugar, pero él literalmente me lo dijo así, directo. Así funciona, así puedes hacer esto, ya. Entonces, cuando tú entiendes este idioma, te das cuenta que la gente piensa muy diferente, por ejemplo, en el ámbito cultural, acerca del dinero. Cuando tú le preguntas a un extranjero acerca de sus ambiciones, etcétera, y tú le dices, yo quiero hacer esto, aunque suene un poco loco, ellos te van a decir, sí, o sea, está bacana la idea, inténtalo o algo así. Pero me di cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica te pueden decir, no, te vas a morir de hambre, hazte doctor, hazte abogado, hazte ingeniero. Ándalo seguro. Ándalo seguro. O sea, me di cuenta, por ejemplo, en inglés te enseñaban fijo, no directamente como un mentor,
sino por la inmersión cultural te das cuenta, indirectamente aprendías mentalidad de abundancia y mentalidad sobre todo que de no ser rémora, ¿me entiendes? De no ser alguien que dice, no, pues ¿cómo te va a ir? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Me entiendes? No, ese tipo de cosas no las puedes hacer. Ahora en francés, o sea, estoy recién aprendiendo, pero me he dado cuenta, como te comentaba hace rato, que en francés tú puedes aprender calibración social en su máxima expresión. ¿Qué es esto de calibración social? Calibración social es como ser un camaleón social, yo así lo podría definir. Es poder adaptarte de una manera automática, podría decirse, a diferentes entornos sociales. Por ejemplo, un entorno social puede ser una cita con una chica. Otro entorno social puede ser una reunión con un cliente. Otro entorno social puede ser una fiesta. Otro entorno social puede ser, no sé, las elecciones. En todos esos lugares, tú te puedes comportar de cierta forma tratando de encajar ahí, o puedes adaptarte en automático, sin pensar, sin nada. Porque no es lo mismo, para que lo entiendan más claramente, no es lo mismo cómo interactúas con un pana a cómo interactúas con un desconocido. Claro. Interactúas de dos maneras muy diferentes. Entonces, con tu pana seguramente tu calibración es, ¿qué más, mijín? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En cambio, con un desconocido no puede ser eso. Ya. Entonces, pasa lo mismo con los diferentes entornos. Y en inglés, que diga en francés, te enseñan a ser una persona calibrada, educada, como te decía, ser un caballero, pero en su máxima expresión. O sea, no puedes imaginar el top al siguiente nivel que lo llevan, porque el idioma de por sí es una cosa súper pulida, digámoslo así. Entonces, esa perspectiva te lo podría dar de los diferentes idiomas. No solo aprendes otra mentalidad, no solo conoces la cultura, sino que te das cuenta de que el mundo es muy extenso y que en las diferentes nacionalidades o países puedes encontrar enseñanzas que otras no te pueden dar. ¿Cómo se conforma este equipo? ¿Quién es el equipo que te acompaña? Los chicos que me acompañan son unos cracks, así yo los defino siempre, son unos top Gs, yo les digo así de broma, porque uno de mis mentores decía que hay que ser un top G y toda la vaina, pero o sea, yo les digo esto porque realmente son unas personas fascinantes. Todos tienen una historia súper bacana. Si eres un profesional independiente como un arquitecto, ingeniero, abogado, si eres un emprendedor que está iniciando, recuerda que facturafacilecuador.com te facilita la facturación electrónica de tu negocio. Recuerda, facturafacilecuador.com, tu mejor aliado a la hora de hacer el trabajo tributario que el servicio de rentas internas lo demanda. Tenemos un chico que fue adicto a consumir, salió de ahí y empezó a ayudar a las demás personas. Y en consecuencia de ayudar a las demás personas, él quiso también aportar de alguna forma. Y por casualidades de la vida nos cruzamos, porque yo una vez puse que necesitaba un editor, necesitaba cosas así, porque gracias a Dios el negocio empezó a crecer. Ya. Necesitaba personas que me ayuden. Y él llegó y dijo, yo no sé nada, pero puedo aprender, por ejemplo. Ya, buenísimo. Entonces ahora tenemos el que está tras cámaras ahora, que Amílcar, que es otro crack. Este chico cambió su propia realidad él solo, puliéndose él mismo. Él tenía un problema sigue creo que teniendo ese problema de TDAH, pero ya es como que tenía, porque ya literalmente parece que no lo tiene. Fue diagnosticado con TDAH, tuvo problemas siempre en la escuela, en el colegio, porque se le iba la atención o cosas así, y tenía que tomar medicamentos para no ser muy hiperactivo, cosas como esas. claro. Pero él después solo empezó a cambiar sus hábitos, empezó a cuidarse más, a preocuparse por sí mismo, empezó a hacer ejercicio, todo este tipo de cosas. Y ya recién se graduó de su carrera. Wow. Y es, o sea, un chico forjado, ya no le hace falta el medicamento, ya no tiene que tomar el medicamento.
Y es un chico forjado a sí mismo y es un crack. O sea, te diagnosticaron por eso, pero tú piensas, pero ¿cómo? Si este hombre es un prodigio, porque tú lo pones a hacer diseños y te arma algo así tan rápido que tú dices, ¿cómo se te ocurrió esa cosa tan rápido? Ya, qué genial. Entonces, él, por ejemplo, también llegó así como por accidente. Y yo como te digo, puse una oferta laboral y me llegó y me dice, ¿puedo ayudarte de alguna forma? En el caso de él, yo sabía que lo podía ayudar laboralmente también porque ya me habían pedido diseños gráficos, o a mí también se me había ocurrido vender esto de, oye, te puedo hacer el diseño, te puedo hacer el logo, pero yo no lo hacía. Ya. Entonces digo, wow, mira, el Micar puede ser el complemento. Y él me dijo, yo también puedo aprender a tomar fotos, yo también puedo aprender a hacer videos sin problema. Lo bonito de esto es que ellos sí han visto mi contenido Ya. previamente a trabajar conmigo. Ah, genial, genial. Y creo que resonaban mucho con ese mensaje. Chévere. Entonces, eso creo que nos facilitó conectarnos. Estoy seguro de que tú atraes lo que eres. Y estos chicos son unos cracks. Este hombre, si lo vieras que todos los días, sin faltar un solo día, está a las 6 de la mañana trotando en el estadio ahí. Súper disciplinado, súper puntual, nunca te llega tarde, cosas así. Otro chico que tenemos que nos ayuda, un chico que a su edad, yo a su edad hubiera querido tener esa actitud que él decía, oye, cuando tenía 15 años, y él empezó con una cámara viejita, empezó a hacer sus fotos ahí, y lo vi que empezó a meterle más ganas. Entonces yo le digo, si quieres, te puedo enseñar algunas cosas, le di algunos tips, y empezó a mejorar de una forma exponencial. O sea, literal. Después ya le compraron otra cámara y empezó a hacer unas cosas súper profesionales. Con solo 15 años. Bueno, en ese tiempo que tenía 14. En este momento, en el podcast, con lo que nos has conversado, ¿cómo monetizas lo que hay alrededor? ¿Cómo puedes, involucrar al resto del equipo también generando esas opciones de negocios que nos hablaban? ¿Cuáles son los negocios que están relacionados? Aquí el podcast es como el lugar donde mostramos nuestras habilidades de fotografía y video, porque lo que nos sustenta es el negocio que tenemos nosotros, que se llama Juanchis Studios, que es una empresa encargada de la producción de fotografía y video, ya sea de eventos, ya sea para marketing. Porque, por ejemplo, nos contratan para un evento, ok, tú vas a hacer las fotos, tú haces el video, etc. Ah, qué bacán. ¿Me entiendes? Entonces, vamos por acá porque la naturaleza aquí está, pero nosotros no estamos invadiendo, ellas están ahí. Entonces, lo que nos sustenta es eso, o sea, los trabajos que hacemos en Juanchis Studios. No es literalmente directamente el podcast. En redes sociales, gracias a Dios, está empezando a haber ese boom, pero ya llevamos 4 años de trabajo. 4 años ya llevas en esto. O sea, 4 años de trabajo desde formarme, ¿me entiendes? Porque Juanchis nació, o sea, el proyecto de Juanchis nació hace 4 años, pero primero, antes de botarme al podcast, yo sabía que tenía que ser congruente con lo que predicaba. Claro. Sabía que tenía que ponerme sano, sabía que tenía que hacer algún negocio, saber generar dinero, sabía que tenía que empezar, no sé, a ser más social, sabía que tenía que trabajar también esta parte espiritual. Y yo no podía literalmente empezar a enseñarte algo que yo no lo vivía literalmente así. Claro. Es la naturaleza como nos... Sí, esa es la generosidad de la naturaleza. Nos abraza. Entonces, yo hace 4 años empecé a forjarme a mí mismo. Hace 2 años empecé con el primer podcast, pero no lo llevaba así tan constante. Ya es hace 1 año que aparece Juanchis Studios, que empezamos así. Cada semana un podcast. Ya no sé ni cuántos llevo, pero ya vamos 1 año. Entonces, eso es lo que nos crea a nosotros esa motivación económica que es Juanchis Studios. No es el podcast en sí, sino más bien el que nosotros sepamos hacer fotos, el que nosotros sepamos hacer videos, nos permite que nos contraten para eventos, nos permiten que nos digan, oye, quiero una publicidad para este negocio, haznos unas.
nos permite que, por ejemplo, hay un chico que nos ayuda a editar. De hecho, él se quedó editando. Ya. Entonces digo, mira, mientras yo grabo, tú puedes editar, entonces la pagas para los dos, etcétera. ¿Me entiendes? Cuando has estado ya en este ámbito de emprender en lo digital, ¿cuál ha sido el reto más grande con el que te has encontrado? Impactar a las personas, porque hay que tener, todo es práctica, todo es práctica, porque crear contenido, créeme que a mí siempre me ha encantado esto de los videos, de las fotos, etcétera, pero llegarle a una persona, impactarlo, o hacer que por lo menos le interese quedarse a ver tu video, eso es lo que más me ha costado. En TikTok, ahora tenemos 36,000 seguidores. ¡Wow! Pero yo me acuerdo cuando empecé, tener 20 era un récord. ¡Wow! Y yo no sabía, o sea, ya hay veces que ya dices, parece que no va a surgir mismo. Ya. Pero bueno, esa constancia, esas ganas de seguir y sobre todo de aprender más cosas y de ponerlas en práctica, fue lo que finalmente nos está dando un poquito más de apertura, un poquito más de resultados. Como te digo, gracias a Dios ya tenemos ahora 36,000 en TikTok, en Instagram. Para mí era antes un sueño tener 100 seguidores, ahora tenemos 1,000, vamos para más, creo que. En YouTube igual, o sea, en YouTube yo creo, para mí era un sueño llegar a 50, porque cada red social tiene su dificultad más elevada. Claro. Para mí en YouTube era una cosa de locos llegar a 50 y hace poco ya prácticamente estamos llegando casi a los 200. En Facebook también ya vamos 1,000. O sea, el reto más grande es llegar a las personas. ¿Has pensado quizás en algo de turismo? Quizás atar esto que estás haciendo a turismo, traer gente para acá, algo de eso. Total. O sea, es algo fascinante porque la gente y todos tenemos esta mentalidad que necesitas ganar full dinero para crear plazas de trabajo y no es así. No es que ganamos una millonada, tampoco nos quejamos. Pero, como te digo, el objetivo siempre ha sido tratar de involucrar a las máximas personas posibles para beneficiarlas. Porque cuando uno solo piensa en uno, tal vez se puede beneficiar un poco. Pero cuando piensa en los demás, es cuando llega el verdadero beneficio. Entonces nosotros sabemos, hace poco tenemos ya, gracias a Dios hemos tenido ya un poco de experiencia en este tipo de cosas. Hemos tenido experiencia con un restaurante muy conocido aquí en Vilcabamba, que es El Mexicano. Es sí, lo he visto, El Mexicano. Sí, ahí mi pana, es un pana del alma. Con él me vio nacer a mí, yo lo vi nacer a él. Crecimos juntos, dijo. Por ejemplo, también hemos trabajado con el GAT parroquial de San Pedro en proyectos de turismo, mediante promoción de videos. Y me di cuenta que tenemos ese potencial para poder no solo de manera en los videos poder hacer la mención de la marca. Hacer la mención de la marca y aparte promocionar Vilcabamba en sí. Claro. Porque podemos crear muchos proyectos turísticos con la experiencia que gracias a Dios se nos ha dado para promocionar este lugar que ya de por sí es turístico. Y este lugar vive del turismo. Claro. Vive del turismo completamente. Claro. Entonces, si nosotros llegamos a impactar a mucha más gente para que nos visite, consuma lo de los negocios, se vaya a tal restaurante, todos se benefician. Entonces, por esa parte lo hemos visto. Otra parte también es este podcast, porque este podcast no es porque hacerlo también. Aparte de ayudarles a las personas a que cambien esa mentalidad de vida para que puedan ver otra perspectiva del mundo, es también con las personas que traemos. Ellos siempre tienen otro tipo de seguidores. Y ese tipo de seguidores puede ver el lugar al que vienen. Claro. Puede ver si ese invitado después del podcast tal vez se fue a este restaurante y le compartió en sus historias por Instagram a sus seguidores. Oigan, miren lo que me encontré en Vilcabamba. Exactamente. Estoy en el tal restaurante. Estoy en El Mexicano. Miren qué lindo que es El Mexicano de Vilcabamba. Sí, claro. Entonces, eso me di cuenta que tiene un poder muy grande porque gracias a Dios hemos tenido
la oportunidad de entrevistar a unas celebridades bastante sonadas de Ecuador. Por ejemplo, una vez vino el Quique Hub. Lo entrevistábamos, estuvo en el Mexicano. Me di cuenta que él decía, oigan, estamos aquí en el Mexicano, caigan si quieren porque voy a dar una charla, una entrevista, etc. Traer a diferentes personas, sean celebridades o no sean celebridades, te dan la puerta a una infinidad de otras personas que lo siguen. Y eso puede crear no solo un beneficio para mí, sino para todo este pueblo. Vamos al último bloque, que son las preguntas cortas que nos permiten conocer más de cerca a nuestro invitado. ¿Listo? Perfecto. Y recuerda que Clip es la plataforma hecha en Ecuador con tecnología ecuatoriana, donde no solamente puedes llamar a un taxi, también puedes solicitar comida a domicilio y también puedes comprar entradas. Clip está presente en varios países de la región, como Colombia, como México, como Perú, como Bolivia. Es tecnología hecha en Ecuador. Clip. Juanchis, ¿a qué hora te levantas y qué es lo que primero haces cuando te despiertas? Eso va a ser muy crazy, dijo. Me levanto a las 5. Lo primero que hago es meditar. Una sesión de meditación de 18 minutos todas las mañanas. ¿Pudieras recomendarnos una fuente de inspiración? ¿Un libro, un podcast, una serie, una película? Les voy a recomendar 3 canales de YouTube que los tienen que ver sí o sí. El primero se llama Jerry Sánchez. El segundo, Mario Luna. Y el tercero, Mind Valley. En inglés, pero se escribe Mind Valley. ¿Cómo no? Entonces, ese tipo de canales son como los que te dicen esa verdad que nadie más te dice. Genial. Si pudieses retroceder y hablarle al Juanchis de hace 10 años, ¿qué le dijeras? Le dijera que, brother, no hay tiempo para las chicas, no hay tiempo para andarte deprimiendo. No hay tiempo. No digo que esté mal, o sea, si están pasando un momento así fresco. Pero lo único en lo que tú deberías invertir 100% tu tiempo, y mientras más pronto mejor, es en desarrollarte a ti. En todos los aspectos, física, mental, emocionalmente, 100%. Porque créeme, cuando tú llegues, por ejemplo, si le dijera esto al Juanchis que tiene 10 años, cuando tú llegues a los 20, si solo a mí en 4 años me ha causado una revolución, imagínate en 10 años. Cuando tú llegues a los 20 vas a llegar a una posición que ni siquiera te lo puedes imaginar. Entonces le diría, concéntrate y abócate en cuerpo y alma a desarrollarte a ti mismo, a convertirte, como dicen por ahí, normalmente tu mejor versión, pero de verdad. 3 herramientas que tú utilices cotidianamente en tu trabajo y que nos puedas recomendar. A ver, lo primero que me encanta hacer a mí es ponerme en estado ganador, como dirían. Y lo que me gusta a mí hacer es cuidar siempre esa rutina de mañana. Tengo una rutina yo bien establecida por las mañanas. Okay. Porque es muy diferente mi día cuando yo hago esa rutina a cuando no la hago. Entonces es como que vas con otro tipo de mentalidad. Entonces, prepararte. Todo el mundo tiene una fórmula. Todo el mundo puede encontrar su fórmula. Pero mi fórmula es esa rutina. Entonces me pongo en ese estado. Esa es mi primera herramienta. Conocerme a mí mismo. Me tuve que conocer para crear esa rutina, para ver qué me gusta y ponerme en ese estado. Segunda herramienta, música clásica. Música clásica, porque hoy estamos muy acostumbrados a escuchar mucho marroneo, como dicen por ahí, que realmente ocupa un espacio en tu mente a nivel muy inconsciente. A veces muchas personas me dicen, no, pero yo les veo sus acciones y veo que sí están siendo muy influidos por esa parte. No digo que la música esté mal, tampoco estoy diciendo eso. Pero créeme que cuando tú en el ambiente de trabajo te pones en silencio, que a la mayoría no le gusta, o te pones con música clásica, es una cosa, pero que te pones en un enfoque brutal. Genial. Y ahora la última herramienta es cero internet. ¿Cero internet? Hasta que acabes tu trabajo. Hijo de pucha. Porque créeme que puedes hacer las cosas más rápidas de las que tú crees. Si coges y pones el celular ahí, te empiezan a llegar mensajes
a que si coges, le pones, no sé, en modo avión o simplemente le desactivas el Wi-Fi y lo guardas. Hasta que tú acabes ese trabajo, tú no terminas de hacer, o sea, tú no puedes ver internet. El premio es poder ver las redes sociales. ¡Wow! ¡Ah, mira! Eso me parece súper heavy. El premio es ver las redes sociales. Las redes sociales, ya. exacto. No se convierte en el motivo central. Exacto, porque te distrae mucho. O sea, literalmente las notificaciones, el color mismo de las notificaciones, ese rojito que nos sale, todo, está diseñado para que tú le prestes más atención a eso que a lo que estás haciendo. Porque ¿a cuánto nos ha pasado que, no sé, estamos escribiendo algo en la computadora, ¡ping!, suena el celular? Entonces, para mí me supo un antes y un después. Cero internet cero internet mientras estoy trabajando, y simplemente después de trabajar ya puedo ver internet. 2 consejos financieros. Eso me lo enseñaron hace poco, porque créeme que hace muy poco yo seguía sufriendo por esta parte del dinero. Ya. Porque primero, el primer consejo financiero, y creo que es el mejor que se le puede dar a cualquier persona, es invertir en uno mismo. No hay mejor, o sea, si tú no sabes nada de la bolsa, del real estate, de los negocios, etcétera, no hay mejor inversión que te va a dar más retorno que invertir en ti mismo. Meterle todo aquí, inviértele aquí. Te vas a dar cuenta que la vida, no solo el dinero, la parte económica, sino la vida en general va a empezar a cambiar. Heavy. Y el segundo consejo financiero que yo les daría, que esto es más difícil de lo que parece, es juntarte con personas con mentalidad, con una relación más bonita que con respecto al dinero. Porque esto influye de manera que no tienes idea. O sea, por lo general nos criaron con esta mentalidad de que los ricos son malos, de que Dios está solo con los pobres, de cosas así. Y eso nos limita a tener una mala relación con ese activo que nosotros todos queremos, pero supuestamente odiamos a quien lo tienen, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, decir que te gusta el fútbol, pero tú odias a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Mbappé. No tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que juntarte con personas que te cambien esa mentalidad, no te digan, oye, para ser millonario, por ejemplo, tienes que ser un estafador, un narco, etc. Cuidar mucho tu ambiente porque es sumamente fundamental, yo he visto eso. Wow. Si pudieras escribir un mensaje en una valla que la viese toda Latinoamérica, ¿qué diría ese mensaje? Yo le pondría una palabra: carpe diem. Ok. Aprovecha el día. Aprovecha el día. Pero literalmente no para que simplemente se lo lea, porque no sé si llegamos a entender la complejidad de esto. Porque créeme que yo, después de estar metido totalmente en este mundo, me he dado cuenta que a veces nos preocupamos por pendejadas. Ya. Y realmente la vida se nos está yendo. Yo primero empecé este camino con full productividad, full. Y me di cuenta que, por ejemplo, pasar un momento en Navidad con tu familia también es importante. Estar en la graduación de tu hermano también es importante, etcétera, cosas así. Y que, por ejemplo, no puedes, o sea, es inhumano tratar de ser un full todo el tiempo. Necesitas también ser feliz para poder generar un impacto. Carpe diem es literalmente aprovecha el día, no hay tiempo, pero tampoco te vuelvas loco. Tu mensaje final, Juanchis, para la gente que te escucha y que te ve aquí en Cracks. A ver, a todos los cracks que están viendo esto, les diría que, sobre todo si están pasando algún mal momento, pueden salir de ahí y pueden llegar a un nivel que ustedes no se imaginan. Les voy a decir así resumido, si tú supieras tan solo por un instante todo el potencial que hay dentro de ti, todos tus miedos se desvanecerían. Genial. Porque créeme que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Para mí, sufrir por desamor es algo que ahora
créeme que puede tener un impacto emocional, pero ya lo veo como algo que, ok, puedo lidiar con esto. Antes para mí que tener desamor era lo peor del planeta. Claro. Entonces, todos podemos llegar a ser una versión de nosotros que ni siquiera nos imaginamos. Eso le diría a todos tus cracks. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por haber estado en Cracks. Gracias a ti, Marlon. Gracias por tu tiempo. Gracias por habernos acogido en esta maravillosa tierra. Gracias a todo el equipo que está detrás de Juanchis y todos, la verdad, hacen un trabajo maravilloso. Muy, muy bacán. Me quedo sorprendido de lo que hay atrás, Juanchis. Me alegro mucho de que estés haciendo este contenido de manera íntegra. Eres tú mismo, que sigas llegando con tu mensaje. Y bueno, en lo que podamos hacer desde Cracks, estamos con las puertas siempre abiertas. Lo que podamos hacer por ti, hermano, por tu contenido, bienvenido sea. Igualmente, gracias Marlon por aceptar la invitación, porque ya van a ver, tenemos un podcast con él también. Ese podcast salió épico, pero como también de la reciprocidad de nuestra parte, gracias de corazón por regalarnos tu tiempo, que para mí es el recurso más importante que tenemos todos. Y por supuesto, como si necesitas algo de Vilcabamba, tú sabes, o necesitas algo de aquí que te podamos apoyar, sabes que tienes una familia y unos amigos acá. Muchas gracias Juanchis. Gracias también a UTPL, que hace posible que ustedes y nosotros nos encontremos semana tras semana. Gracias también a las plataformas amigas que comparten esta transmisión: la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Info Loja, Visión Alien y Primer Reporte, desde donde emitimos esta señal. Soy Marlon Tandazo Palacio, transmitimos hoy desde Vilcabamba, en el sur del Ecuador. Nos veremos, Dios mediante, en una próxima entrega con otro u otra crack. Chau, chau. Gracias. Hemos dado mucho para poder llegar, pero ¿por qué simplemente llegar si podemos ir hacia adelante? Ir más allá de lo que conocías, buscar nuevos desafíos, vivir experiencias que te abrirán nuevos horizontes, empezar a brillar. Porque llegó el momento de volver a atreverse, de mostrar nuestra esencia, porque la superación es el premio cuando ya lo has intentado todo. Que ni el tiempo, ni el lugar, ni las distancias nos arrebaten ese gran objetivo, porque nos dimos cuenta que romper esas barreras nos permitirán trascender. Y si pensamos diferente, disfrutando cada momento en que despertemos ese potencial, donde la investigación, el trabajo y la innovación nos permitan poder transformar el mundo, dejemos que este renovado entorno de aprendizaje nos inspire y exterioricemos todo eso que nos hace únicos. Y ahí está nuestra misión: ayudarte a encontrar la mejor versión de ti mismo. Nos une ese anhelo de juntos construir una universidad de calidad, inclusiva e innovadora, porque no olvidemos que todo es mejor cuando lo hacemos en equipo. Cumplimos 51 años de brindar una educación superior de calidad, con docentes, investigadores y soñadores que están decididos a siempre ser más. En AUTPL nos apasiona servir y brindarte un ecosistema educativo de excelencia, sin fronteras, porque con convicción, humanismo y perseverancia podemos ir hacia adelante. Universidad Técnica Particular de Loja, decide ser más.